Che, ¿qué tal a todos? Acá arrancamos con otro deep dive y hoy vamos a meternos con un tema que la verdad nos toca de cerca a muchísimos, ¿no? Sí, totalmente. Y especialmente a los que estamos acá en Argentina y a todos que tienen familia italiana, pero nacieron en otras tierras. Exacto. Porque estamos hablando de la ciudadanía italiana y esos cambios que hubo, que bueno, digamos que no son poca cosa. No, para nada. Son cambios bastante fuertes en la ley, en cómo se obtiene la ciudadanía para los que tienen ascendencia italiana, pero nacieron afuera de Italia. Y sí, a ver, hay que decirlo, esto impacta directamente en muchísima gente. Totalmente. Uy. Y para entrarle a este tema, tenemos dos fuentes principales que estuvimos mirando. Por un lado, tenemos un artículo de un diario del 30 de marzo de este año que nos cuenta un poco cómo reaccionaron los políticos allá en Italia a estas nuevas medidas. Ah, Y por otro lado, tenemos el decreto ley, o sea, el documento oficial publicado el 28 de marzo, donde se detallan todos estos cambios. claro, la ley en sí. Exacto. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es meternos a fondo con todo esto, ¿no? Desmenuzarlo bien para que vos, que nos estás escuchando, puedas entender qué fue lo que cambió, por qué el gobierno italiano ha decidido hacer estos cambios, qué se está diciendo, qué debates hay, y sobre todo qué significa todo esto para vos, si es que estabas pensando en tramitar la ciudadanía o si ya estabas en eso. Sí, porque la verdad es que cambió bastante el panorama para los que buscan la ciudadanía italiana por isus sanguinis, ¿no? Claro, por Me- derecho de sangre, como se dice. Exactamente. ¿Te parece que arranquemos por ahí? Digo, para los que no están tan al tanto, ¿qué significa eso de ius sanguinis cuando hablamos de la ciudadanía italiana? Dale. Básicamente, el ius sanguinis es una idea legal que dice que la ciudadanía de una persona depende de la ciudadanía de sus padres, sin importar dónde nació esa persona. Ajá. Entonces, en el caso de Italia, esto significa que si vos tenés un antepasado italiano, podrías tener derecho a la ciudadanía italiana, aunque hayas nacido y vivas en otro país. Claro, aunque tus viejos, tus abuelos o incluso bisabuelos hayan nacido acá en Argentina, por ejemplo. Exacto. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos eso claro, vamos a meternos de lleno en este nuevo decreto ley, ¿te parece? Dale. A ver, este decreto ley, que es del 28 de marzo de 2025, el número 36, lo que hace es introducir un artículo nuevo en la ley 91 de 1992, el artículo 3 bis. Y este artículo, ojo al piojo, dice que si naciste fuera de Italia y ya tienes otra ciudadanía, se considera que nunca tuviste la ciudadanía italiana. ¿Cómo que nunca? ¿Y si mis abuelos eran italianos? Eso ya no cuenta. Bueno, no tan rápido. Hay algunas excepciones, algunas condiciones que te permitirían mantener la ciudadanía italiana, aunque hayas nacido fuera de Italia. A ver, contanos, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, la primera es que tu ciudadanía ya haya sido reconocida antes de las 23:59 hora de Roma del 27 de marzo de 2025. O sea, si ya tenías todo el trámite hecho y aprobado antes de esa fecha. Exacto. Si ya habías presentado la solicitud en el consulado en la Comuna Italiana y te la habían aprobado, estás tranquilo. La segunda condición es que la ciudadanía haya sido determinada por un juez antes de esa misma fecha y hora, o sea, a través de un juicio. Claro, si ya estaba todo legalmente resuelto antes de que cambiara la ley. Tal cual. Perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los que no llegaron a hacer el trámite antes de esa fecha? O los que estaban en el medio del proceso. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, para todos esos casos las condiciones son más específicas. Para obtener la ciudadanía ahora, uno de tus padres o padres adoptivos tiene que haber nacido en Italia. Solo si nació en Italia, no alcanza con que tenga la ciudadanía. No. Según este nuevo decreto, tiene que haber nacido allá. O otra opción es que uno de tus padres o padres adoptivos haya vivido en Italia al menos 2 años seguidos antes de que vos nacieras o te adoptaran. 2 años seguidos. Sí, y sin interrupciones. Y hay una tercera posibilidad, que es que un abuelo tuyo, o sea, un ascendiente de primer grado de tus padres, haya nacido en Italia. O sea, o padre o madre nacidos en Italia, o padres que hayan vivido en Italia por 2 años seguidos antes de mi nacimiento, o un abuelo italiano. Esas son las opciones. Si esas son las opciones ahora, sí. Uf, la verdad es que eso deja fuera a mucha gente. Sí, lamentablemente sí. Y encima dijiste que esto se aplica incluso a los que nacieron antes de que saliera este decreto, ¿no? O sea, es retroactivo, porque esa era una de las grandes dudas que tenía la gente. Sí, es retroactivo. La nueva normativa se aplica a todos, incluso los que nacieron antes de que entrara en vigor el decreto. Claro, y eso es lo que más preocupa a la gente, ¿no? Imagínate, tenías la tranquilidad de que cumplías con los requisitos anteriores y de repente te cambian las reglas del juego. Sí, es una situación complicada para muchos. Y además de estos cambios en los requisitos, ¿hay alguna otra modificación importante que debamos tener en cuenta? Sí, también se modificó el artículo 19 bis del Decreto Legislativo 150 de 2011, que es el que se refiere a los juicios de ciudadanía. Ahora, en estos juicios ya no se van a aceptar juramentos ni testimonios como prueba, a menos que la ley lo diga expresamente. ¿En serio?
Ya no sirven los juramentos ni los testimonios. ¿Y con qué se prueba ahora la ciudadanía? Exacto, es un cambio importante. Ahora, la carga de la prueba recae en el solicitante. O sea, vos tenés que demostrar que no hay razones por las que no adquiriste o perdiste la ciudadanía. O sea, tenés que demostrar que cumplís con todos los requisitos, con papeles, con documentos. Exactamente. Y todo esto entró en vigor ya, ¿no? O sea, ¿ya está en marcha? Sí, el decreto entró en vigor al día siguiente de que se publicó en la Gazzetta Ufficiale, que es el Boletín Oficial de Italia, o sea, el 29 de marzo de 2025. Y ahora lo que van a hacer es presentarlo al Parlamento para que lo conviertan en ley. Claro, o sea que todavía podría haber cambios, ¿no? Digo, durante la discusión en el Parlamento. Es posible, sí. Bueno, ahora que ya sabemos bien que cambió la ley, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno italiano decidió hacer estos cambios tan drásticos? ¿Qué los llevó a esto? Bueno, el gobierno dio varias razones para justificar estos cambios. La principal que mencionan es que cada vez hay más gente que vive en el exterior y que podría ser reconocida como ciudadana italiana. Claro, como decíamos antes, gente que tiene ascendencia italiana, pero que nació en otro país. Exactamente. Y muchos de ellos, además, tienen fuertes lazos con sus países de nacimiento, o sea, no tienen una conexión tan fuerte con Italia. Claro, como pasa acá en Argentina, que hay muchísimos descendientes de italianos, pero que su vida, su cultura, todo está acá. Tal cual. Entonces, lo que le preocupa al gobierno italiano es que haya una falta de vínculos efectivos con Italia por parte de todos estos potenciales ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Vínculos efectivos. Bueno, se refiere a que no solo basta con tener un antepasado italiano, sino que tienes que demostrar que tienes algún tipo de conexión real con Italia, ya sea porque viviste allá, porque hablas el idioma, porque tienes familia allá, etc. Entiendo. Quieren que la gente que obtenga la ciudadanía tenga un vínculo más allá del simple hecho de tener sangre italiana. Exactamente. Y otra cosa que mencionan es un posible riesgo para la seguridad nacional y por lo tanto para la seguridad de la Unión Europea y del espacio Schengen. En serio. Un riesgo para la seguridad. Por la gente que pide la ciudadanía italiana. Sí, esa es una de las justificaciones que dan. Argumentan que si la cantidad de ciudadanos italianos que viven afuera se vuelve igual o mayor a la población que vive en Italia, eso podría representar un riesgo para la seguridad. No sé, me parece un poco exagerado, ¿no? Bueno, esa es la justificación que ellos dan. También hablan de la necesidad de equilibrar los principios de la Constitución italiana, específicamente los artículos 1 y 3. ¿Y qué dicen esos artículos? Básicamente, lo que buscan es que las leyes se apliquen a todos por igual, sin importar el lugar de nacimiento. Quieren evitar que haya diferentes criterios para obtener la ciudadanía. O sea, que no haya privilegios para los que nacieron en un lugar o en otro. Exacto. Y la otra cosa que mencionaban en el decreto era la urgencia, ¿no? ¿Por qué tanta prisa para implementar estos cambios? Bueno, según el gobierno, la urgencia se debe a que hay una gran cantidad de solicitudes de ciudadanía que podrían colapsar las oficinas consulares, las municipalidades y los tribunales italianos. Claro, imagino que si hay muchísima gente pidiendo la ciudadanía, el sistema se puede saturar. Exactamente. Lo que buscan es evitar esa saturación y agilizar los trámites. Tiene sentido, pero bueno, las que se quedan pagando los platos rotos son las personas que tenían la ilusión de obtener la ciudadanía y que ahora se encuentran con estas nuevas restricciones. Y sin duda. Y hablando de reacciones, ¿cómo se tomó todo esto en Italia? ¿Qué dicen los políticos, los medios de comunicación? Bueno, la verdad es que hubo bastante revuelo. En el artículo que mencionabas antes, se hablaba de una división dentro de la coalición gobernante, la centrodestra. Ah, sí. ¿Y cuáles son los partidos que la integran? La coalición está formada por Forza Italia, la Lega y Fratelli d'Italia, que es el partido de la actual primera ministra Giorgia Meloni. Ah, claro, ahora me ubico. Bueno, lo que pasa es que la Lega, a través de dos de sus diputados, Claudio Cohen y Walter Risetto, criticó bastante fuerte estas medidas. ¿Y qué dicen ellos? ¿Por qué no están de acuerdo? Bueno, ellos dicen que este decreto es un endurecimiento del acceso a la ciudadanía para los descendientes de inmigrantes italianos, especialmente para los que vienen de regiones como Veneto, Lombardía, Piamonte y Friuli. O sea, que se les está haciendo más difícil a los que tienen raíces en esas regiones. Exacto. Y curiosamente al mismo tiempo critican la idea de facilitar la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes, haciendo una conexión negativa con el Islam. Mira vos, se quejan de que se les complica a los descendientes de italianos, pero no quieren que se le facilite a los inmigrantes. Es un poco contradictorio, sí. ¿Y qué dice Forza Italia, el partido de Berlusconi? Bueno, ellos salieron a defender las medidas, diciendo que los ministros de la Lega habían estado de acuerdo cuando se discutió el tema en el Consejo de Ministros. Ah, sé que se contradicen entre ellos. Un poco, sí. Lo que dice Forza Italia es que estas medidas son necesarias para terminar con el fraude y las actividades ilegales relacionadas con la ciudadanía.
Claro, o sea que para ellos esto también tiene que ver con combatir la corrupción. Exacto. Y además Forza Italia sigue impulsando la idea del ius Italia, que es la ciudadanía por haber nacido en Italia, independientemente de la nacionalidad de los padres. Claro, o sea que para ellos hay dos caminos. El ius sanguinis, que es por la sangre, por la ascendencia, y el ius Italia, que es por el lugar de nacimiento. Exactamente. Y Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra, ¿qué dice al respecto? Bueno, parece que hay algunas diferencias de opinión dentro del partido. Algunas fuentes de la Lega mencionaron que una eurodiputada de Fratelli d'Italia, Elena Donassan, criticó la limitación del ius sanguinis, mientras, según ella, otros invaden el país. Uf, parece que la cosa está bastante caliente en Italia. Sí, había bastante debate. Y no solo dentro del gobierno, sino también en la sociedad en general. Claro, imagino que la gente tiene opiniones divididas sobre este tema. Sí, totalmente. Y bueno, cambiando un poco el foco, ¿cómo se vio todo esto acá en Argentina? Digo, teniendo en cuenta la gran cantidad de descendientes de italianos que hay. Acá la noticia generó mucha preocupación. El diario La Nación, por ejemplo, lo tituló como Drástico Turno. Y hablaba de que es una mala noticia para miles de argentinos que estaban buscando obtener la ciudadanía italiana para irse a vivir a Europa. Claro, porque para muchos el pasaporte italiano era una puerta de entrada a Europa, ¿no? Exacto. Y ahora esa puerta se cerró o se hizo mucho más angosta. Y si tuviéramos que resumir el impacto que esto tiene para los argentinos y para otros descendientes de italianos en el mundo, ¿qué dirías? Bueno, lo concreto es que, para muchos, el camino para obtener la ciudadanía italiana se volvió mucho más difícil. A menos que ya hayan empezado y terminado el trámite antes de la fecha límite, las nuevas condiciones son bastante restrictivas. Claro, la cosa se puso bastante complicada. Sí, sí, sin duda. Y mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar? ¿Hay alguna posibilidad de que estas medidas se modifiquen? Digo, teniendo en cuenta el debate que hay en Italia. Es difícil saberlo con certeza. La Lega ya dijo que va a intentar introducir correcciones al decreto durante la discusión en el Parlamento. ¿Y Forza Italia va a seguir insistiendo con el ius Italia? Sí, ellos van a seguir impulsando esa idea. O sea que la cosa todavía está en el aire, digamos. Sí, sí, todavía puede haber cambios. Bueno, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a la gente que está preocupada por todo esto, a los que tenían la ilusión de obtener la ciudadanía y que ahora se ven con estas trabas? Bueno, primero que nada, hay que entender bien cuáles son las nuevas reglas, informarse bien sobre los requisitos, sobre los plazos, sobre todo. Sí, la información es fundamental en estos casos. Exacto. Y también hay que tener en cuenta que la conexión con Italia va más allá de la ciudadanía. La cultura, el idioma, las tradiciones, todo eso sigue estando ahí, independientemente de si tenés o no el pasaporte italiano. Claro, la identidad no se define solo por un papel. Exactamente. Bueno, para resumir un poco todo lo que hablamos hoy, la gran conclusión es que las reglas para obtener la ciudadanía italiana por descendencia cambiaron bastante y ahora se necesita demostrar una conexión más directa y reciente con Italia. Sí, y vimos que este tema generó un debate político importante en Italia, con diferentes posturas y opiniones. Y esto nos lleva a una última pregunta para vos que nos estás escuchando. ¿Cómo podemos, como comunidad de descendientes de italianos, redefinir nuestra relación con Italia a partir de estos cambios? ¿Qué nuevas formas de conexión podemos encontrar más allá de la ciudadanía? Te invitamos a que pienses sobre esto, a que compartas tus ideas, a que explores los recursos y las comunidades que celebran la herencia italiana en todo el mundo. Sí, porque la verdad es que es un tema que da para mucho. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.